17 de junio. Estamos entonces a 10 días de recordar los eventos que hacen que se den las conmemoraciones en el mes de junio. Pero que la invitación aquí ha sido no solo esperar esos eventos, sino reconocer muchas existencias, muchas vidas que ameritan esa conmemoración. Y es entonces como hemos visto dos elementos hasta el día de hoy y es a partir de una fuente que es el periódico amarillista Sucesos Sensacionales, por un lado, los discursos de odio, los discursos estigmatizantes, los discursos para descalificar algunas existencias atravesadas por formas de asumir las identidades diferentes a lo ordenado por la dicotomía de sexo, género y además atravesado por el orden heterosexual. Son entonces cuando aparecen personajes que es la otra vertiente que resisten por un motivo muy importante, por la necesidad de existir, por el deseo de existir, de estar en este mundo. Entonces recordamos a Fanny García, cómo fue llevada a la permanencia y despojada de su identidad. Recordamos a la costeñita, que era llevada una y otra vez a la permanencia, porque ella insistía en ser lo que deseaba ser, aún a pesar de la persecución de la autoridad. Hay otros personajes como por ejemplo Sonia, quien vivía en la curva del bosque en la ciudad de Medellín, en el norte de la zona céntrica de la ciudad, en la curva del bosque conocido hoy como el barrio Moravia, donde está más o menos el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y están dos personajes que son la Patri y la Chola, quienes tenían actividad en casas de lenocinio en el barrio Lovaina. Entonces, por este lado es un poco el contexto que se da en la ciudad de Medellín y muy seguramente en muchas ciudades del país y en muchos lugares también de los países de la región, donde se da esas persecuciones, esa proliferación de discursos, pero también las resistencias desde la necesidad de existir, no necesariamente mediados por discursos orales, pero sí por discursos corporales, por poner el cuerpo y desde ahí resistir frente a la autoridad que perseguía. Quiero que demos un vistazo también qué sucedía en ese momento en Estados Unidos. Y para eso, Gail Rubin, en el texto Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad, traigo un parrafito donde nos describe algo de esa situación. En la década de los 50 en los Estados Unidos se dieron cambios importantes en la organización de la sexualidad. En lugar de centrarse en la prostitución o la masturbación, las ansiedades de los 50 tuvieron como tema central la imagen de la amenaza homosexual y el ambiguo fantasma del delincuente sexual. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, el delincuente sexual se convirtió en objeto de temor y de búsqueda pública. Muchos estados y ciudades, incluidos Massachusetts, New Jersey, el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y Michigan, lanzaron investigaciones para recoger información sobre esta amenaza a la seguridad pública. Investigaciones que se daban, por ejemplo, citando a un personaje sobresaliente o alguien a un lugar para hablar de temas variados y en la conversación entonces se le preguntaba, ¿usted es homosexual? Si la persona sentía, entonces era señalada, era detenida, era censurada y perseguida. Ese era en ese contexto. En nuestro contexto vimos solamente unas formas, los discursos en la prensa, pero también la persecución de la autoridad. Yendo a ese contexto de Estados Unidos y remitiéndome un poco a la película de Stonewall, es importante que tengamos presente dos sectores que se movían para esa década del 60. Por un lado están la sociedad Mattachine y las hijas de Bilitis, hombres y mujeres blancas norteamericanas, homosexuales, lesbianas, quienes venían trabajando por ser reconocidas como ciudadanas, sin discriminación, con una característica y que ilustra muy bien la película, donde su interés era cómo eh, incluirse en la sociedad, cómo generar una buena impresión, cómo marchar en silencio. Desde allá hacían marchas en silencio para no molestar, para no hacer ruido, para ser incluidas, para ser aceptadas en la sociedad. Ese era su interés. Además, con escenas en la película donde ellos
están claros con asumirse y entenderse como enfermos y enfermas, ¿sí? Por el otro lado, están en el barrio de Greenwich, en Nueva York, donde está el bar Stonewall, migrantes, personas afroamericanas, afrodescendientes venidas de otros lugares, personas en el ejercicio de prostitución, personas marginalizadas, personas que están también haciendo visible en ese momento esa pandemia nombrada para esa época como el SIDA. Eran dos miradas de la realidad, dos lugares de ubicación que exigían unos inclusión sin molestar, sin generar traumatismos, y otros y otras la necesidad de resolver sus necesidades básicas y su situación de marginalidad. Bien, quiero dejar planteado un panorama de lo que va entonces a ir desarrollándose en la década del 70, y es cuando emerge en diferentes contextos, pero de una manera focalizada en Canadá, la noción de la multiculturalidad. Y es, frente a los procesos migratorios, entonces se da la necesidad de resolver situaciones que se dan por el encuentro de diferentes culturas en un mismo territorio. Y entonces es cuando surge el discurso de la multiculturalidad como la necesidad de reconocer la coexistencia de diferentes culturas en un mismo territorio. Pero cuidado con esta característica: convivencia, reconocimiento que no requiere necesariamente interacción, que no requiere necesariamente reconocer el trato desigual por esas diferencias, e incluso la naturalización de esos tratos diferentes, desiguales más bien, por ser diferentes. Entonces, esa noción de multiculturalidad, aunque reconoce la existencia y la convivencia de esas diferentes culturas en un territorio, no implica la interrelación, no implica la articulación, no implica necesariamente la solidaridad, sino el riesgo de mirarse cada quien el ombligo, de mirar solamente su realidad, su necesidad y ya. Esta multiculturalidad surge entonces relacionado con la lengua, las costumbres, las tradiciones, las procedencias, las creencias, ¿sí? Pero que también se van a ir extendiendo a mirar lo que tiene que ver con las identidades sexuales y las identidades de género. Y es ahí donde entonces también van a aparecer dos aristas, y es un debate que tiene que ver con el resolver las necesidades de existencia, las necesidades materiales, el redistribuir las riquezas, los bienes para la supervivencia, y por el otro lado, algo que tomó bastante impulso en el siglo XX es el reconocimiento de las identidades, las teorías del reconocimiento, las luchas por el reconocimiento, con problemáticas al pensarse como si fueran dos cosas diferentes, y la dificultad luego de entonces ver la interrelación entre una y otra, y las diferencias en las desigualdades y en la marginalización, dependiendo también de esas características identitarias. Es allí donde va a surgir entonces la noción de la diversidad, donde miren, he venido hablando es de diferencia, ¿sí? Pero emerge en medio de la multiculturalidad la diversidad, con un peligro para el caso del que les vengo planteando, relacionado con el cuerpo, el género y la sexualidad, al despolitizar la noción de la diferencia, el trato desigual por ser diferentes, y la diversidad como un eufemismo que se celebra esas diferencias, esas variedades, pero que va borrando lo que hay de fondo, y son las injusticias que se dan por ser diferentes. Hasta aquí entonces, espero poder avanzar en un próximo video con esta temática, antes de pasar a recordar entonces los eventos de 1969.